¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso después de este corte de nuestros patrocinadores, platicando con la licenciada Isabel Ramírez con respecto a un tema que es escabroso y que, como tú comentabas, una empresa se puede ir a la quiebra con el capital constitutivo, que es el crédito fiscal que la autoridad del Seguro Social le puede fincar a un trabajador por los gastos médicos que implique un trabajador que resultó de un riesgo de trabajo. ¿Estoy en lo correcto? Así es, e incluso se sumaría ahí lo que se derive después de la atención médica o quirúrgica, farmacéutica. Vienen las multas, las sanciones por incumplimiento y vienen todo lo que pueda derivar a consecuencia de un fallecimiento, que en este caso serían pensiones. Ahí ya nos involucramos a pensiones, y el hablar de pensiones no quiere decir de una persona que ya va a dejar de trabajar, sino que también puede haber pensiones a consecuencia de un riesgo de trabajo. Híjole, eso puede ser no solamente oneroso, ¿no? Como tú lo marcas, como tú bien lo mencionas, lo apuntas, puede llevar a una empresa a la quiebra. Así es. Creo que eso es algo delicado y muchos patrones se arriesgan demasiado a no asegurar a los trabajadores. Muchas veces por no aumentar esa prima de riesgo, y dicen, bueno, al final yo lo voy a atender en un hospital particular. Voy de acuerdo que cuando es un riesgo de trabajo leve, pues al final lo atienden mejor, quizá, dependiendo de la situación, pero de alguna forma eso no les va a implicar tanto impacto. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajador el día de mañana tiene consecuencias o viene un fallecimiento? Es ahí donde tienen problemas a futuro los patrones. Además estamos hablando de una obligación. Yo en ese sentido, yo siempre he sido muy quisquilloso con mis clientes, con las personas que asesoramos, que den cabal cumplimiento a la inscripción, a los trabajadores en el Seguro Social. Digo, es algo que no podemos soslayar por las implicaciones no únicamente económicas que puede representar para el patrón, sino también para el trabajador en términos inclusive de su cotización, ¿no? Exactamente. Sí, incluso los patrones de alguna manera, por quererse ahorrar unos pesos, al final del día pueden salir más perjudicados, ¿verdad? Claro. Y aún los trabajadores, bueno, sabemos que es un derecho desde la Constitución el tener la seguridad social, y si hay una relación laboral, pues creo que nace desde ahí la obligación para los patrones. Ahora hay que tener cuidado que hay patrones que piensan que el simple hecho de no tenerlos en la nómina y sacarlos bajo otro esquema de pago, que quizá otras leyes sí me lo permitan, pero en materia de seguro social solo existen dos rubros: o eres o no eres sujeto de aseguramiento. Aquí no hay medios, no hay nada de más, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto que se ha dado mucho, o el fenómeno que se ha dado mucho, que es el del asimilable? La ley del impuesto sobre la renta, como tú mencionas, es otra ley de carácter fiscal que permite esta figura, y lo tiene muy específico, pero hay quienes utilizan esta figura de pago asimilable cuando en realidad estamos hablando de un trabajador, y que sí hay esa relación de obligaciones y beneficios, y que no están dando cumplimiento. Así es. Mire, este tema incluso a la fecha, día a día, el seguro la ha estado revisando bastante. ¿Por qué? Porque hay muchos patrones que utilizan este esquema, no solo para los trabajadores, incluso para algunos socios o accionistas que finalmente también tienen un vínculo laboral. Aquí yo creo que hay que dejar muy claro que el ser sujeto de aseguramiento, que viene siendo un trabajador o una relación laboral, nace cuando existe una subordinación, cuando existe un trabajo personal y cuando hay una remuneración. La remuneración le llamemos como le llamemos, pago de nómina, le llamemos asimilados. Si cumple con estos tres elementos primordiales, es que hay una relación de trabajo. Y aún todavía más allá, muchas ocasiones se dice, es que realmente no hay un vínculo directo, es que no tiene un horario. Bueno, hay muchos otros elementos que podríamos describir, como es el lugar de trabajo, como es la herramienta de trabajo, como es a lo mejor el tener que dar o recibir órdenes de alguien, o tener que dar cuentas a alguien, o reportar lo que se hace, o usar a lo mejor hasta los uniformes de la empresa. Este esquema se podría desprender muchos tipos de trabajadores que se piensa que no lo son. Aquí vamos a tener que tener cuidado y solamente enfocarnos a cuándo sí hay una subordinación directa, independientemente que no cumplas todos los elementos, ¿no? Y de esa manera entonces estarían obligados a pagar las cuotas.
Eso es muy importante, amigos empresarios, porque tenemos que revisar entonces esa gente que nosotros le pagamos como asimilable, pero inclusive en ocasiones hasta como honorarios. Así ¿no? es. Hasta, hay ocasiones que hay empresas que le dicen al trabajador, tú date de alta como honorarios, cóbrame a través de un recibo. Lo malo es que el recibo 1, 2, 3, 4, 5, 6 subsecuentes son al mismo patrón y entonces estamos hablando de que cumple con esos 3 elementos. Hay una subordinación, hay una remuneración y hay una... el trabajo se hace de manera personal. Y trabajo personal. Entonces no estamos hablando de un asimilado, no estamos hablando de una persona que realiza un servicio profesional independiente, porque la independencia sacaría de la subordinación la relación, sino que estamos hablando de alguien que está subordinado y va a estar sujeto al aseguramiento. Así es. Incluso cuando hablamos de honorarios, ahorita que mencionaste que hasta los obligan a darse de alta y tener sus recibos, eso no es un elemento como para que la autoridad no lo pueda deslindar de la obligación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hasta nos da risa cuando revisamos porque vemos recibos consecutivos y luego llega diciembre y pago del aguinaldo, ¿verdad? O sea, cosas de ese tipo que parecen chuscas, pero realmente debemos de tener muchísimo cuidado. Es una línea, yo considero, muy leve que hay entre si eres un sujeto de aseguramiento o no, cuando cumples todos los lineamientos. El simple hecho de tener un recibo de honorario no te da la pauta que no seas un sujeto de aseguramiento. O tener un contrato, muchos dicen, es que sí tengo un contrato de prestación de servicios independientes. Sí, a lo mejor lo tienes. El problema es que en realidad sí cumples todos los elementos, tiene un lugar fijo la persona, pone su huella digital, pone su huella o te firma o... Ese tipo de elementos o de circunstancias pues dan pie a que la autoridad cuando sean revisados pues se los quiera poner como sujetos de aseguramiento y al final es un trabajador, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo está la autoridad actualmente? Ok, actualmente está revisando mucho el tema de formas de pago diferente a nómina, es decir, hablemos de asimilados, hablemos de honorarios. Incluso la autoridad ahorita, en revisiones que está haciendo, ya sea vía dictamen o sea revisiones directas, está pidiendo las actas constitutivas a las empresas, está revisando los estatutos, está revisando quiénes son socios o accionistas, realmente qué vínculo hay, si realmente es un socio o accionista, si es capitalista, si es de trabajo, si está físicamente en la empresa, si ejecuta un trabajo. Entendemos que finalmente el ser socio no quiere decir que a lo mejor no realiza un trabajo personal subordinado, entonces desde ahí la autoridad está haciendo muchas revisiones en ese sentido. ¿Qué pasa en ese sentido, Isabel, si yo soy socio accionista de una sociedad civil, yo junto con otras 2, 3 personas realizo actividades dentro de mi empresa? Soy sujeto de aseguramiento, es decir, yo puedo exigirle a la sociedad, aún yo siendo socio accionista, que me dé de alta por el hecho de yo realizar, no sé, actividades como contador, por ejemplo. Okay. Si tienes actividades que te vinculan de manera directa, donde hay una subordinación, es decir, tú le rindes cuentas a otro, finalmente estás cumpliendo el requisito primordial de la relación de trabajo. El que tú seas un socio dentro de la sociedad, finalmente no te limita a que tengas derecho a los servicios médicos o al aseguramiento. Aquí lo único que sí hay que tener en cuenta es que si eres el administrador general único, ese sí no es sujeto de aseguramiento, porque no va a haber un vínculo de subordinación. Pero los demás socios sí podrían llegar a tener los servicios como trabajadores, demostrando realmente que sí son sujetos de aseguramiento por cumplir los requisitos. Eso es muy importante porque no es muy inusual que en una empresa los socios, aunque exista un administrador único que es el que da las órdenes o un consejo, que algunos de los socios realicen, como por ejemplo en mi caso, abiertamente, parte de actividades dentro de la empresa, y bueno, yo tendría que ser sujeto obligatoriamente al aseguramiento. Así es, y tener todos los servicios médicos, las prestaciones, pero sí hay que separar el ingreso que se percibe por prestar el servicio subordinado y por ser un socio de la empresa. No podemos vincular. ¿Por qué? Porque si no, la autoridad entonces va a querer que se integre todo el ingreso. Y la realidad es de que un socio puede estar recibiendo retiros o anticipos, etcétera, como socio, pero eso no le da pie a que eso pueda ser parte de la integración del salario.
Es muy importante entonces separar esa parte que puede ser el anticipo remanente y el salario que se reciba por la actividad que se está realizando, y la importancia también de esta parte de la integración, ¿no? ¿Cómo se integra el salario? Es un tema que vamos a estar viendo. Primeramente, ¿qué es el salario diario integrado? Antes de irnos a corte, Isabel. Ok, yo le llamaría salario base de cotización para enfocarnos un poquito más a la ley del Seguro Social. Te voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de un salario diario integrado, muchas ocasiones nos referimos en materia laboral y otras ocasiones creemos que es en materia de Seguro Social. Y entre materia laboral y materia de Seguro Social, el salario diario integrado no es lo mismo. Entonces, si hablamos en materia de Seguro Social, yo casi siempre les digo, hay que enfocarnos a lo que es salario base de cotización. ¿Esto qué es? Pareciera que es lo mismo que en materia laboral. Sin embargo, aunque se integra con todos los conceptos que le pagamos al trabajador, el punto importante es que se le dé por su trabajo, ¿sí? El salario base de cotización se integra con todos los rubros que yo le pago, hablemos de cuota diaria, gratificaciones, comisiones, etcétera, etcétera, que son todas las prestaciones, pero tenemos 9 fracciones que nos permite la ley de exentar o de quitar o de tener a lo mejor hasta un excedente, un tope que no se integre al 100%. Y en materia laboral, pues sí tendríamos que integrar todos los conceptos. Entonces, en materia de Seguro Social tenemos opciones de poder no integrar algunos conceptos o parte de algunos conceptos de las prestaciones que les estamos dando a los empleados. Bueno, como primer punto, antes de irnos al corte y además para aclarar muy bien lo que nos mencionas es, primero vamos poniendo las cosas el nombre correcto. Estamos hablando de que para efectos del Seguro Social lo mejor es llamarlo salario base de cotización para poder diferenciarlo de las cuestiones laborales. Amigos, amigas, estamos platicando el día de hoy sobre toda la relación que existe entre trabajadores, patrones, pero también de lo que la ley del Seguro Social señala como obligación para la persona que es empleador. Estamos en Ideología comentando las ideas, no le cambien. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Fores en la ciudad de Guadalajara. Regresamos.